día del Señor ahora ha llegado. Levantemos nuestra voz. Se ha levantado la generación que adorará por siempre. Con manos alzadas, un solo corazón, unidos adoremos. Digno es nuestro Dios, para alabanza de su gloria nos creó, para gloria de su nombre. Mientras, por favor, cada uno de ustedes vayan a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Números 23, 19 al 21. Yo voy a leerlo en traducción lenguaje actual. Si gusta poner atención o si gusta seguirme y usted, pues también su Biblia que traiga en otra versión, pues es casi lo mismo, nada más es un lenguaje que es más entendible el que le voy a leer. Es una nueva serie que voy a hacer, es una serie corta, pero algunas enseñanzas sobre la promesa de Dios para el mundo. Y la promesa de Dios para el mundo es que vendría un Salvador. Y vamos a ver cómo desde el principio, desde el Génesis, vamos a ver el por qué tuvo que venir esta promesa, por qué, a quién le hace esta promesa y vamos a ver cómo poco a poco en la historia, a través de la Biblia, vamos a ir viendo cómo tenemos un Dios que cumple sus promesas. Así es que yo creo eso, ¿usted también lo cree? Pero es importante ver cómo en la palabra de Dios vamos viendo cómo va transcurriendo el tiempo y cuando a veces parece que ya se olvidó Dios, siempre vemos que ahí está Él fiel, cumpliendo sus promesas. Hay gente en nosotros, ¿verdad?, que aquí está hoy que quizás no entiende mucho de qué se trata cuando dice que Dios nos hace promesas. Bueno, la palabra de Dios, para los que hemos leído, los que hemos sido hechos hijos de Dios, ahí están establecidas las promesas de Dios para nosotros. Ahora, no dudo que Dios personalmente trata con personas y habla a tu corazón y Dios te haga una promesa. Entendemos que muchas veces cuando Dios nos da una promesa también particular, demanda de nosotros también obediencia. También demanda que nosotros le creamos. Amén. Así es que vamos a ver eso juntos en la palabra de Dios. El tema número 1 es, llegará el día que Dios cumpla su promesa. Todo tiene su tiempo. Dios nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios le dio una promesa, Dios va a cumplir su promesa. Número 23, 19, traducción lenguaje actual, dice, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Dios me ordenó bendecir a su pueblo, Él así lo mandó y no puedo evitarlo. Dios es el Rey de Israel, Él vive en medio de su pueblo. Dios no les desea el mal, ni quiere causarles daño. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por perdonar todos nuestros pecados por medio de Jesucristo. Gracias por bendecirnos cada día, Señor, porque no hay cosa que tengamos, Señor, que no haya sido dada por ti, Señor. Es por eso que nosotros queremos seguir aprendiendo a ser agradecidos con usted, Señor. Sabemos que estábamos muertos y nos dio vida. Sabemos que andábamos sin rumbo, sin dirección y nos dio su palabra, Señor. Sabía usted que no teníamos el poder para vivir y para obedecer y nos dio su Espíritu Santo, Señor. Somos más que bendecidos, Padre. Queremos seguir caminando en fe, confiando en usted, Señor. Por favor, Padre, ayúdenos a entender su palabra.
pero no tan solamente entenderla, sino creerla y obedecerla. Porque podemos ser oidores y podemos entenderla, pero si no obedecemos, no sirve de nada, Señor. Por favor, Señor, ayúdenos. Se lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué importante ver en el libro de Números cómo dice la palabra de Dios, que Dios no es como nosotros. Estamos viendo cómo hace una comparación, ¿verdad? El ser humano se le hace fácil mentir, al ser humano se le hace fácil prometer, pero qué difícil es cumplir y qué difícil para el ser humano es siempre andar en la verdad. Por eso dice que Dios no es como nosotros. Él no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Qué interesante, ¿no? Dios me ordenó, dice el profeta, Dios me ordenó bendecir a su pueblo y así lo mandó y no puedo evitarlo. Sabemos que Balac le pedía a Balaam que maldijera a Israel, pero cuando fue a hablar con Dios, Dios le dijo, no, mirado, ¿qué dice la palabra? No, hay de aquel que maldiga a Israel, será maldito. Entonces, hoy también nosotros entendemos que no podemos maldecir al pueblo de Dios, pero no podemos maldecir a nadie. Nosotros los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos una nueva naturaleza, la cual nos lleva incluso a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos ultrajan. Nosotros no estamos para maldecir a nadie. Nosotros debemos de ser de bendición, incluso para aquellos que no tienen a Cristo. Porque ¿cómo entonces van a escuchar? ¿Cómo van a saber de Dios si nosotros no les predicamos? Si nosotros les hablamos de que Dios les ama, pero nosotros no les mostramos el amor de Dios, vamos a tener que ver, hermanos, cómo de una manera el Señor nos va a enseñar que no cuadran las cosas. No se puede decir algo que no se vive. Tenemos que ser ejemplo. Dios dice, Dios es el rey de Israel. Él vive en medio de su pueblo. Sabemos que ahora la iglesia tenemos un rey en nuestras vidas que se llama Jesús. Y Él está entre nosotros. Él se pasea en medio de la iglesia. Él sabe lo que hacemos. Él sabe lo que hablamos. Él sabe lo que pensamos. Él sabe todo porque Él es Dios hecho carne. Él sabemos que después de cumplir el propósito por el cual vino, Él ascendió al cielo y Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por la iglesia. Pero Él dijo, no los dejaré huérfanos, les dejaré el Espíritu Santo a morar con ustedes todos los días. Siempre estará ahí con ustedes. Entonces, sabemos que es Cristo hoy en medio de nosotros, porque Él es Dios y Él es omnipresente. Él está en todos lados al mismo tiempo. Y dice que Dios no les desea el mal ni quiere causarles daño. Nosotros, muchas veces, mis hermanos, pasan cosas en nuestras vidas y a veces es fácil querer buscar siempre un culpable. O decimos que Dios lo permitió porque andamos portándonos mal y vemos a Dios como el padre ese de que no quieres obedecer, entonces te voy a hacer un daño. Pero sí sabemos que hay cosas en la vida de nosotros que Dios en su soberanía las permite. Pero no todo lo que nos pasa es porque Dios lo demanda, lo permite. Muchas cosas que nos pasan son consecuencia de nuestra desobediencia. Muchas cosas que nos pasan es porque no tomamos en cuenta a Dios. Entonces hacemos las cosas simplemente en nuestro propio sentir, en nuestro propio entendimiento. O si no, a veces también pues tenemos la otra salida, es echarle la culpa de todo al diablo, ¿no? No, ¿por qué te pasó esto? Por un accidente. Es que el diablo. Pero no dices, es que iba viendo el celular. Es que iba haciendo otras cosas, iba distraído. Es que iba a alta velocidad. O sea, hay que ver realmente, hermano, que el hombre también se tiene que hacer responsable por sus acciones. Sabemos que aún cosas que pasan malas, Dios las puede usar para un bien. Eso es otra cosa.
Pero Dios no quiere causarnos daño. ¿Por qué usted le va a querer causar un daño a sus hijos? ¿Por qué va usted a querer el mal para sus hijos? Usted siempre le da advertencias a sus hijos. Usted le dice, no toque ahí porque te vas a quemar. No metas la mano ahí porque te va a dar toques. No te subas ahí porque te vas a caer. Siempre está dándole advertencias, pero lo hace porque lo ama. Y no lo hace diciéndole, ojalá y se suba para que se caiga y así aprenda. No, usted de todo corazón desea que su hijo le obedezca para que no tenga que pasar por esas situaciones. Sin embargo, cuando usted no puede estar siempre ahí, usted ya también tiene que, después que da instrucciones, usted confía que su hijo va a obedecer o su hija, usted confía en que van a hacer caso, pero ya si ellos desobedecen, le dicen no toques ahí y van y tocan, pues se van a quemar, obvio, y no le van a echar la culpa a usted, ni tampoco el diablo. Es su propia rebeldía, su propia desobediencia, ¿me entiende? Pero vamos a ver en Jeremías 33:14, se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Aquí nos habla de cómo llegará el día en que Dios cumplirá la promesa de la bendición que le hizo al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Sabemos que en aquellos tiempos se dividió el reino, ¿verdad? Los del norte y los del sur. En el norte estaban los 10 tribus de Israel. En el sur estaban las tribus de Judá. Pero vamos a ver Jeremías 33:14. El Señor dice, llegará el día en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Oiga bien, en esos días y en aquel tiempo haré que nazca para la familia de David un retoño justo que establecerá el derecho y la justicia en el país. En esos días Judá estará a salvo y Jerusalén vivirá con seguridad. El nombre del retoño será El Señor es nuestra justicia. Ahorita usted, como ya sabe, ya tiene el periódico de lunes, usted ya sabe hoy de quién está hablando. En aquellos tiempos estaba como Dios abriéndoles el entendimiento, les estaba dando una revelación que para ellos era algo así como, ¿cómo que nos dará un retoño? ¿Cómo que será el Señor y será nuestra justicia? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? Había muchas preguntas, ¿sí me explico? Había muchas dudas. Pero seguimos leyendo y dice, entonces dice, en esos días y en aquel tiempo haré que nazca para la familia de David un retoño justo que establecerá el derecho y la justicia en el país. En esos días Judá estará a salvo y Jerusalén vivirá con seguridad. El nombre del retoño será El Señor es nuestra justicia. Porque esto dice el Señor, nunca faltará un descendiente de David que ocupe el trono de la nación de Israel. Vamos a ver más adelantito cómo fue que lo que ya conocemos nosotros en el Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Él quería una descendencia de él que caminara en obediencia, ¿verdad? Que confiara en él. Y él los hizo perfectos en todo. Pero Dios les dio libre albedrío. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios puso el árbol de la vida y puso el árbol del bien y del mal, Él les dio instrucciones. Él les dijo, de este sí pueden, de estos pueden, pero de este no pueden comer. Y Él les dijo claramente, el que si comen de este árbol, que les digo que no, van a morir. Conocemos la historia y sabemos que el hombre desobedeció. Sabemos que ahí, entendiendo el hombre y la mujer, ¿verdad? Desobedecieron y entonces entró el pecado. Gente pregunta y a veces dice, ¿por qué Dios, sabiendo que iban a desobedecer, porque Él todo lo sabe, para qué puso el árbol del bien y del mal? Nomás hubiera puesto el árbol de la vida, los que sí pueden comer. Pero la pregunta sería, ¿cómo ejercerás tu libre albedrío si no tuvieras otra opción? ¿Sí me explico? Imagínate a Adán, le digo, Adán, cuidadito y te metes con otra mujer que no sea Eva, pero nomás existe Eva. Pues aunque él quisiera, no va a poder meterse con otra mujer que no sea con Eva. ¿Sí me explico? Entonces, todo lo que Dios nos va enseñando en la palabra, tenemos que verlo a la luz del carácter de Dios. Dios no creó robots para que le obedezcamos y todo nomás sea
derechito, como Él dice. Él nos da la opción, porque Él quiere un pueblo que lo busque y que lo siga por amor a Él, por lo que Él es. No nada más por lo que Dios te puede dar, por lo que le puedes sacar a Dios, sino por lo que Dios es. ¿Quién es Dios para nosotros? Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Señor. Entonces, sabemos que Él envió a su Hijo a morir en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, para rescatarnos de la condenación eterna que estábamos destinados a permanecer, a vivir por la eternidad en el infierno. Bueno, Él, por medio de Jesús, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos dio vida y por gracia somos salvos. Entonces, ahora entendiendo todo esto, nace en nosotros, por el amor de Él hacia nosotros, pone su amor para que ahora nosotros le amamos a Él y en el amor a Él buscamos obedecerle, buscamos hacer su voluntad, entendiendo que tenemos una naturaleza caída, que todavía estamos luchando, y así es, siempre va a estar ahí. Dios nos la pudo haber quitado cuando nos dio la vida nueva, ¿sí o no? Pero eso, todo se trata de lo mismo, que ejerzas tu libre albedrío. Es cierto, ahora ya tienes una nueva naturaleza, ya te di un espíritu nuevo, mi espíritu está en ti, mi palabra es lumbrera a tus pies, pero todavía te dejo la naturaleza caída, donde todavía tiene dominio el enemigo, si tú lo permites también, pero también tus propios deseos. Entonces va a haber una lucha, pero Dios te dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad. El espíritu contrario es el espíritu enemigo o el espíritu nuestro, siempre va a buscar los deseos de la carne. Y es ahí donde nosotros tenemos esa gran oportunidad de mostrarle a Dios verdaderamente que sí le amamos, porque obedecemos lo que ya vamos entendiendo. ¿Sí me explico? Cuando sale usted a su trabajo y va un poco tarde, usted ve los letreros que dice ahí, máxima velocidad 65. Pero usted en su interior sabe que lo correcto es ir a 65, máximo 70. Siempre sabe que hay una tolerancia que le dan de 5. Pero en su naturaleza caída humana, usted dice, no, pero no hay nadie, no veo ningún policía, le voy a dar 85. O a veces por ir distraído, o a veces por no poner atención. Nos vamos y nos vamos deslizando. Ya cuando de repente miras, volteas para abajo y ves que vas a 85, casi a 90. Espero que a usted nunca le haya pasado, pero sí nos pasa de repente, ¿verdad? Y tiene que venir el Espíritu Santo, que a veces es tu esposa. A veces nos falta quien te dice, hey, ya vas a pasado de 80, bájale. Pero usted tiene la decisión de qué, de bajarle o de seguirle. Entonces, ahí es como ejercemos nuestra libertad. Amén. Entonces, pero Dios siempre desde el principio ya tenía un plan para salvarnos. Eso es lo importante de tener un Dios que conoce el pasado, conoce el presente, pero también conoce el futuro. Por eso Él siempre va adelante. La ventaja con Satanás es que Él no sabe el futuro. Fíjese cómo desde el principio, en los nombres de los patriarcas, que fue Adán, fue Set, fue Enos, fue Cainán, fue Mahalael, fue Jared, fue Enot, fue Matusalén, y fue Lamet, y fue Noé. Desde Adán hasta Noé, Dios en el nombre de los patriarcas tenía escondido ahí el plan de redención. Fíjese, el nombre de Adán significa hombre, Set significa sustituto, Enos significa hombre incurable, Cainán levantó, Mahalael alabanza a Dios, Jared descenderá, Enot dedicado a enseñar, Matusalén su muerte traerá, Lamet poderoso y Noé reposo. Si juntamos todas estos significados de estos nombres, diría así: un hombre sustituto del hombre incurable levantará alabanza a Jehová, descenderá a enseñar y su muerte traerá poderoso reposo. Denle un aplauso al Señor.
Vamos a Génesis 3, 14 y 15. Ahí vamos a empezando como nosotros, imaginemos que no sabemos todavía la historia al final y vamos a ir pensando, ¿quién será ese hombre? ¿Quién será ese hombre que traerá poderoso reposo? Obviamente que hoy sabemos que es Jesús, pero vamos a suponer los primeros padres, Adán y Eva, los primeros que nacieron, ellos tendrían que poner su mirada en el primero que vieran que seguía la simiente de la mujer o que fuera alguien que amaba a Dios. O podían ver en otra persona quizás que estaba la simiente de la serpiente o de Satanás y que buscaba hacer lo malo y decían, por este no va a venir. Entonces siempre se iban a guiar por el que veían que parece que este sí está buscando hacer la voluntad de Dios. Veamos en Génesis 3:14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre todo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El 15 dice así, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ve cómo empieza una enemistad? Va a empezar una enemistad. Y aquí es donde Dios hace una promesa. A través de la desobediencia entró el mal. Sabemos la historia que Dios lo restauró. Dios mató un animal, un cordero, se cree, y de la sangre perdón, de la piel de ellos, le hizo túnicas, los cubrió. Y hablaba de cómo vendría también, obviamente, el Mesías, ¿verdad? Un día en el futuro, y daría su vida por nosotros para cubrir nuestros pecados o para quitar nuestros pecados más bien. En ese tiempo cubrían, ahora vino a quitar nuestros pecados para hacernos santos y perfectos delante de Dios con un solo sacrificio, una sola ofrenda, una sola vez. Amén. Entonces, vemos cómo allí le da la promesa que dice que de la simiente de la mujer nacerá la persona que la herirá en la cabeza. Es decir, el mal ya entró, pero Dios hace una promesa que el mal va a ser quitado un día. El mal, el enemigo que introdujo el mal, va a ser destruido. Dios le aplastará la cabeza por medio de la simiente de la mujer. Es cierto que él lo herirá en el calcañar. Sabemos que la herida que fue, que sí sangró, porque para que Jesús pudiera redimirnos tenía que haber derramamiento de sangre. Amén. Y es cierto, herido fue por nuestras rebeliones, pero por su llaga fuimos sanados. Aleluya, denle un aplauso. Esa es la bendición. Y entonces, hermanos, vemos en el versículo 8 que dice ahí, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjese cómo ya habíamos puesto la mirada, porque leemos el principio, dice que cuando Caín y Abel se presentaron delante de Dios, la ofrenda de Abel le agradó al Señor, pero no vio con agrado la de Caín. Entonces vemos que Caín ahí como que se enoja contra Dios, y es cuando él permite que ahí entre la simiente de Satanás en él. Y ahí ya entra Satanás en Caín, y de ahí ya podemos ver que Abel le agradó a Dios, porque Abel dio la ofrenda como Dios la pidió, y sabía que era un cordero porque tenía que haber un derramamiento de sangre, él reconociendo que él necesitaba también ser limpiado por sus pecados. Entonces, aquí ya vemos que pasó algo. La simiente de Satanás mata la simiente de que pensábamos que podría ser, que si Abel era el que iba a venir a librarnos o a librar en ese tiempo a los que estaban, pues vemos que se va la ilusión. Dice, no, pues, ¿ahora qué pasará? ¿Acaso Dios ya no cumplirá su promesa? El que habíamos puesto la mirada en Abel, en el bueno, en el que sí era muy obediente a Dios y que decíamos, este va a ser el bueno, lo mató el malo. Y fíjese lo que habla en primera de Juan 3:11, no lo busque, yo se lo leo, dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
que nos amemos unos a otros. ¿Ve qué importante es nosotros estar seguros en Cristo, tener el amor de Dios en nosotros? Porque cuando tenemos el amor de Dios en nosotros, el amor de Dios nos capacita para amarnos unos a otros. Cuando nosotros nos alejamos del amor de Dios, empezamos a dejar de tener comunión con Dios y nos llenamos del mundo, nos llenamos de cosas, empieza a entrar esa indiferencia, empieza a enfriarse el amor en nosotros y entonces empezamos a ver mal a nuestros hermanos, les empezamos a ver los defectos. Eso pasa en un matrimonio. Usted quizás no lo ha vivido, pero póngase a pensar en algunas ocasiones, todo es amor y todos se ven, porque hay amor, todos hasta las cosas que ahora le molestan, antes se las aplaudía. Antes, ay amor, no te preocupes, yo te entiendo. Pero llega un momento en que por cosas que van pasando, el enemigo aprovecha cualquier cosa para sembrar en nosotros. Mira, si te quisiera, no viniera tarde. Mira, si te quisiera, te estaría llamando cada hora. Son cosas que piden a veces las mujeres, ¿no? Pero que solamente en sus sueños existe eso. Es muy difícil para nosotros todo eso. Pero bueno, entendemos que cosas como esas van haciendo que el amor se enfríe. Entonces, si no hay ese amor que debería de estar en nosotros hirviendo a través de la comunión con Dios, a través de la relación con el Espíritu Santo, con su palabra, empieza a ver eso. Igual pasa en la iglesia, igual pasa en los trabajos. Llega a ver el momento en que ya sientes que todos te ven mal, que a todos te ven mal, que todos hablan de ti, pero nadie está viéndote mal, nadie está hablando de ti, pero porque nos hemos enfriado, pero porque nuestro corazón se ha alejado de la hoguera, de la fogata, entonces se enfría y ahora empezamos a sentir como que hay un problema. Por eso Dios nos llama, hey, necesitan estar en mi amor para que puedan amarse unos a otros. Por eso Jesús decía, permanezcan en mí y yo en vosotros, porque apartados de mí no pueden hacer nada. Eso es lo que necesitamos, acercarnos a la fogata, acercarnos cada vez más y más a Jesús en oración, en meditación, leyendo su palabra, obedeciendo su palabra, pidiéndole perdón, humillándonos delante de su presencia. Entonces, fíjese, el 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ve cuando el Señor no le agradó la forma como él actuó, su ofrenda, y lo reprendió. En vez de reconocer su error, se amargó, se enojó y entró Satanás. Ahora ya sabemos que por Caín no va a venir el Salvador, porque ahí entró la simiente de Satanás. Tenemos que seguir la simiente de Abel. Por el lado de Abel va a venir. Entonces, vemos adelante en el versículo 25 que conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo. Entonces, cuando vemos que dice ahí que Set es el sustituto de Abel, inmediatamente nos íbamos a poner la mirada en Set. Este ha de ser el bueno. Pero vemos inmediatamente que a Set le nació un hijo llamado Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto que nos lleva a poner ahora la mirada en Enos y ver si él es el hombre. Ese será el que va a llegar a salvar a su pueblo. Ese será el que será perfecto y sin ningún pecado. Pero sabemos que Enos era hombre débil, era hombre mortal, también sujeto a pasiones y también iba a pecar. Vemos entonces que la línea va pasando. Y vamos a ver en Génesis 6. En Génesis 6 nos lleva a poner la mirada en Noé. Y vamos a ver cómo Génesis 6:5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad de los hombres? Mucha en la tierra. Ve cómo vamos viendo que las cosas no van mejorando. ¿Qué va pasando? Las cosas van de mal en peor. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ve cómo fue ganando terreno la simiente de Caín. Ve cómo se fueron multiplicando los malos, entre más. Y parece que el diablo va ganando. Y parece que Dios ha olvidado su promesa. Y vemos cómo dice el 6, se arrepintió Jehová de haber hecho
hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Parece que todo va a terminar ahí, que al final mejor Dios decidió acabar con toda la raza humana. Incluso ya hasta los animales y todo estaba corrompido. Como que ya parece que entonces no habría esperanza. Pero si seguimos leyendo, el versículo 8 nos da una esperanza y nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí vemos cómo Dios nos puede decir y nos puede enseñar que a veces vemos cosas, hermano, que están pasando alrededor. Yo no sé si usted a veces ha sentido que todo se está perdiendo, que todo se está acabando. En algún momento muchos quizás en su familia experimentaron ese sentimiento de decir: creo que mi matrimonio ya no tiene remedio. Creo que ya no hay nada que hacer, lo mejor es cada quien por su lado. Y llegaron a sentir que ya no había esperanza. La mujer decía quizás al esposo: vamos a buscar ayuda, mira, vamos a ver que alguien nos oriente. Y a lo mejor el esposo decía: no tiene caso, no tiene caso, lo que pasó ya no tiene remedio. O quizás al revés. Pero siempre, siempre alguien va a hallar gracia delante de Dios. Siempre va a llegar la gracia de Dios a alguien que va a ser sensato y va a decir: yo no me voy a rendir. Yo no voy a dejar que el diablo destruya a mi familia. Yo no voy a permitir que el enemigo se ría de mí. Yo no voy a dejar que mis hijos se pierdan. Yo sé que yo no tengo el poder, pero conozco a alguien que tiene todo el poder. Y yo voy a ir delante de él. Y yo me voy a humillar. Déselo fuerte. Y yo voy a clamar a él. Y yo confío que él me responderá. Yo quiero ser de los que hallen gracia delante de Dios. Yo voy a confiar en Dios, en sus promesas. Yo voy a seguir creyéndole a Dios. Usted tiene que decidir también. Vemos en Génesis 9:18 que dice que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can, el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces, aquí vamos a ver después de Noé a quién le pasó la estafeta, a quién seguiría. Supuestamente deberíamos de pensar que el primogénito, porque dimos, Can es el bueno aquí, pero no. Vamos a ver más adelante, dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Hermanos, siempre hasta el día de hoy, Dios ha decretado y así ha demandado que los hijos honren a sus padres. Un hijo o una hija no puede estar con morbosidad, no tiene que tener esa malicia de querer espiar a su padre o a su madre desnudos. Eso es algo que Dios aborrece, porque eso habla de un corazón maligno, de algún corazón perverso. Nosotros, los que tenemos a Dios en nuestro corazón, igual nuestros hijos, aunque no sean nacidos de nuevo, debemos de enseñarle valores, debemos de enseñarle principios que son en su tiempo, cuando ellos tengan a Cristo, ya van a estar en esa área ya adelantados. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque vemos ahí cómo dice la palabra de Dios que despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Y vemos que maldijo al hijo de Cam, al nieto. Pero hermanos, entendemos que algunos eruditos dicen que cuando Dios ya te bendice a alguien, no puede maldecirlos. Y a veces la maldición pasó a su descendencia, porque la simiente del enemigo, la simiente del maligno, ya había sido transferida a Canaán. Y sabe que después, cuando vemos la historia, de ahí vienen los cananeos, que todos fueron expulsados de la tierra prometida. De ahí vienen los amorreos, de ahí vienen todos los enemigos del pueblo de Israel. ¿Ve qué consecuencias trae el dejar al Señor, el dejar
el camino de Dios, el volvernos al mundo, el dejar los principios eternos de Dios y empezar a hacer lo que nosotros queramos. Hay que tener cuidado, mire. Luego dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Pero vemos en el 26, dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, a Sem, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Ahí vemos que él transfirió la bendición a Sem. Hasta aquí ya sabemos que la promesa será un hijo que vendrá de la simiente de la mujer. Sabemos que no será descendencia de Caín, sino de Set, que pasó a Enos. Sabemos que la historia de la humanidad se corrompió y entonces fue a Noé, pero después de Noé siguió la promesa por medio de Sem, pero sabemos que la simiente de Satanás siguió en Canaán, al que maldijo Noé, y la promesa llegará a un hombre llamado, después del que bendijo Dios a Sem. Esa promesa de Sem vendría a un descendiente de él. Y vamos a ir hasta el Génesis 12 con Abraham. Ahí es donde vamos a poner la mirada ahora. Será Abraham, pero vamos a ver. Dice Génesis 12:1. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Ve qué importante? A los que Dios llamó y a los que acudimos recibimos a Jesús, fuimos hechos hijos de Dios. Y ve cómo Dios nos ha puesto aquí en la tierra para ser de bendición a otros. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice el 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ve que la bendición de Dios no era exclusivamente para unos especial. Ve cómo Dios quiere que toda la tierra sea bendita. Dios quiere hoy que todos nuestros hijos sean bendecidos. Por eso es que nosotros no debemos de creerle al enemigo de que pues para qué si se van a salvar, Dios los va a salvar. Y si se van a perder, pues Dios lo va a permitir que se pierdan. O sea, es como nosotros ser negligentes y decir, Dios sabe lo que hace y que haga lo que quiera, al cabo no me importa. Hermanos, Dios escudriña el corazón. Y yo sé que Dios escucha el clamor de su pueblo. Cuando Él dice en su palabra que si el pueblo de Él se humillare, se arrepintieren de sus malos caminos, y entonces Él escuchará nuestra oración. Entonces Él responderá a nuestra oración. Pero tiene que haber una actitud de humildad en nosotros. Dice que al arrogante o al orgulloso, Dios que lo mira de lejos, pero al humilde Dios se acerca. ¿Cuántos de aquí le damos gracias a Dios? Porque Él es el que hizo la obra en nosotros. Nosotros éramos del equipo de los arrogantes, de los orgullosos. A usted y a mí muchas veces nos hablaron o nos quisieron invitar a la iglesia, nos quisieron hablar de Cristo. ¿Y cuántas veces le respondimos? Gracias, yo tengo mi religión. Gracias, tú crees en lo que tú quieras, pero déjame que crea en lo que yo quiera. ¿Sabe que no hay problema con la gente con creer en Dios? Con creer que existe un ser supremo que hizo todas las cosas. El problema de la gente es creerle a Dios, creer en la palabra de Dios. Y lo más difícil para ellos, podríamos decir casi imposible, es obedecer. Porque para eso necesitamos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza solamente la podemos adquirir por medio de un genuino arrepentimiento y permitiendo o recibiendo el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vemos en Génesis 15:1, más adelante, cómo Dios les dice que no tengan miedo, que les dará un hijo, y por medio de ese hijo se cumplirá su promesa. Ahí vas cumpliéndose. Todavía no será el que vendría a librarnos completamente de la esclavitud, pero ahí va llevando la línea. Es lo que quiero que entienda. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Sabe que una de las cosas que muchas veces impide
el Dios cumpla sus propósitos en nosotros, es el temor. El enemigo siempre anda buscando que sembrar el temor en usted, sembrar el temor en mí. Cuando alguien, no sé si se acuerda, a veces lo llevaron a un río, a una alberca, y le decían, nada, hijo, eh, tú nomás mueves los brazos y suéltate. Le dice, suéltate y nada, no te va a pasar, no te va a suceder nada. Y decía él, no, no, no. ¿Y qué era lo que le impedía hacerlo? El miedo, un temor grandísimo. Pero cuando usted le dice, mira hijo, no te voy a soltar, yo te voy a agarrar de aquí de tu cintura, tú nomás relájate, suéltate y empieza a manotear, empieza a mover tus pies. Y yo voy a cuidar de ti. El hijo tiene confianza y entonces el hijo empieza a hacerle intento, sí o no. Y hasta que usted, sin que él se dé cuenta, usted lo va soltando y él ya de un tramo solo, pero él creía que usted está ahí, él sentía que estaba, pero usted ya lo había soltado y sin embargo él se da cuenta que no le pasó nada, que todo está bien. Por eso le dice, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Un escudo es para protegernos, de que no nos peguen, de que no nos golpeen, de que no nos pegue el sol, de que no nos pase algo. Él dice, yo voy a cubrirte, yo voy a protegerte. Yo seré tu galardón, Él va a ser tu recompensa. Será sobremanera y grande. Fíjese, la promesa de Dios que Dios tiene para nosotros no es cualquier cosa, hermano. Será algo grande. Y ahora que ya lo entendemos, dijimos, fue grandísima. ¿Qué regalo más grande pudo haber sido que recibir al Salvador? Que un niño nos ha nacido. Amén. Un niño ha nacido en cada uno de nosotros. Pero ese niño, sabemos que no se quedó niño. Él es Dios hecho carne. Entonces vemos cómo, seguimos viendo, que respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Sabía que Eliezer era un siervo de Abraham de mucha confianza, en el cual él puso todos sus bienes al cuidado. Y cuando vemos en el hebreo, Eliezer significa el ayudador, es un sinónimo del Espíritu Santo. Fíjese cómo es esto tan hermoso. La palabra de Dios tiene muchas enseñanzas que están ahí, solamente si nosotros buscamos en los nombres el significado. Pero dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, ¿así las puedes contar? Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Ve qué importante, hermano? Lo único que nosotros, para creer a una promesa y para tener esa esperanza y esperar esa promesa cumplida, tenemos que poner la mirada de quién viene la promesa. Si Dios dijo, Él lo hará. Si Él prometió, Él cumplirá. A veces no entendemos cómo lo va a hacer. Fíjese que en el 96, más o menos, yo ya estaba aquí. Mis hijos estaban en México, los tres mayores. Y mi deseo era un día verlos aquí en Estados Unidos junto a mí. En esos tiempos, pues yo ganaba que a 5.50, 5.75 la hora. Agarraba unos cheques a la quincena de 450, que de 500, el más bueno. Era algo como diciendo, es imposible que un día puedan estar aquí. Todavía no era cristiano, no conocía de Dios, pero siempre había el deseo de que un día pudieran estar aquí. Pasa el tiempo y cómo Dios va proveyendo, va poniendo personas, va poniendo los medios. Y un día ya en el 99 estaban los tres muchachos aquí, incluso la mamá de ellos también. Y todavía se trajeron un primo hermano de ellos. Podemos ver cómo Dios obró. Si me preguntan, pero ¿cómo fue, pastor? Un milagro. A ellos los detuvieron a todos. Era un grupo. Ya cuando vienen grupos hasta de 50 personas. A ellos los detuvieron
migración en el monte. Y me contó la historia a mi hijo, y mis hijos me lo han contado los que estuvieron ahí, que el migración les dijo a los que estaban ahí: ¿algunos de ustedes sabe el camino, cómo irse? Y uno de ellos dijo: yo sí sé. Dijo: ok, te vas a ir tú y te vas a llevar esta señora y sus hijos y los que vienen con ella, antes de que lleguen las camionetas que se llevan a la gente. Mi hermano dice que le dijo: pero ya, váyanse ya, antes de que lleguen. Bueno, hoy mi hijo está aquí como testimonio sirviéndole a Dios. Hermanos, yo no entiendo a veces tampoco cómo Dios hace las cosas. Cuando yo miraba a mis hijos, le decía: Señor, mi único deseo es que un día también te estén alabando y te estén sirviendo. Pero volteaba para atrás y no veía esperanza. Los veía perdidos en el mundo, en sus propios deseos, en la vanagloria. Pero recuerdo mucho el salmo que decía: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo decía: "Sí, lo único que te pido es eso". No le pedía otro carro, no le pedía casa, nomás le pedía que mis hijos un día. Hoy veo que todos han creído, los muchachos tienen a Jesús como su Señor. Hoy veo las promesas de Dios cumplidas, pero ahora viene la duda, ahora vienen los otros muchachos. Ahora yo sé que me van a regañar: ¿para qué siguió haciendo chamacos? Pero hermanos, nada es, Dios todo tiene un propósito. Yo creo que nada es casualidad. En este caso yo estoy agradecido con Dios por mis hijos. Para mí todos mis hijos han sido de bendición, de veras. Y todos el día de hoy son de bendición. Pero ahora sigo creyendo que Dios, así como hizo la obra en ellos, la hizo en mí, la va a hacer también en mis hijos más jóvenes. Pero ahora es el problema aquí, que el enemigo siempre mete la duda: ¿cómo va a ser eso? No sabemos. Lo único sabemos que Dios es todopoderoso y que Él en su tiempo, Él lo va a hacer. Entonces, aquí el versículo 6 dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es lo que Dios quiere, créanme. Solamente ustedes crean. Esa palabra creer se traduce también, tengan fe. También se traduce como confíen en mí. ¿Qué cosas hay que tú has estado orando? ¿Qué cosas hay que tú le has estado diciendo a Dios con todo tu corazón? Cuando volteas para atrás, a veces el enemigo viene a tu mente y te dice: ¿dónde está tu Dios? No te está oyendo, Él no está. Mira, en vez de mejorar las cosas, están peor. Pero usted tiene que seguir creyéndole a Dios. Y eso es contado por justicia. Eso Dios lo ve bien en nosotros. Vemos en Génesis 18:11 cómo Sara duda e incluso se ríe. Le parecía algo absurdo, ya que ella había dejado de reglar. Pero hermanos, aquí es donde Dios nos lleva a entender que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Génesis 18:11 dice: Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ahora, usted ya no le necesito explicar mucho esa picardía de Sara. ¿Ah? Dice: ya estoy viejita y todavía voy a tener deleite. Todavía me voy a gozar con mi Señor siendo Él ya viejo. Pues en el Señor siempre vamos a tener ese gozo, amén. Y siempre, hermano, mientras yo y mientras ustedes, Dios nos permita seguir juntos con nuestra pareja, tenemos que deleitarnos en el Señor, amén. Entonces, fíjese, entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Y qué contestaríamos nosotros? Hermanos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Claro que no. Ahora, no entren en esos argumentos vanos de gente que necia, que no cree en Dios. Dice: oh, Dios podría ser una piedra tan pesada que no pudiera cargarla. Oh, y si la hace tan pesada y no la puede cargar, entonces no es Dios. O sea, esas son tonterías. No vamos a caer en esos juegos, amén. Nosotros vamos a ser serios y vamos a creer a qué se refiere Dios cuando dice que para Él nada es imposible.
Son cosas que para nosotros, humanamente, no se puede. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos, la salvación de nuestros hijos. La esposa, la salvación del esposo. El esposo, la salvación de su esposa. Pero también a veces en el trabajo, a veces también en la situación legal. ¿Sí me explico, hermanos? Vemos cómo en el capítulo 21 se cumple su promesa de Dios a Sara. Así como lo había dicho, así fue. Vaya conmigo. Génesis 21:1. ¿Están ahí? Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ya todo significa, sabemos que significa ¿qué? Mi sonrisa, ¿verdad? O mi alegría. Hermanos, ¿le podemos dar un aplauso al Señor? Si quiere seguir esta historia el jueves, lo invito a que venga, por favor, porque esta historia continuará. Pero hasta aquí hemos visto y ahora ponemos la mirada en Isaac. No fue Abraham, pero le nació un hijo, Isaac. Y él le dijo, en él se cumplirá la promesa. En él serán benditas todas las naciones. Pues aquí si no sabemos lo que sigue, pensamos ya él va a ser el Salvador. Pero vamos a ver cómo Dios después le da otros hijos a Isaac, ¿verdad? Que es Esaú y Jacob. Y vamos a ver cómo en uno se va la línea del maligno, pero en otro sigue la línea del Mesías. Así es que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Como decía el tema, llegará el día en que Dios cumpla su promesa. Usted y yo tenemos una esperanza. Jesucristo cuando se fue, se acuerda que dijo, así como lo veis ir, decían los ángeles, a ese que ves ir, así como lo veis ir, así lo volveremos a ver venir. Ahora entiendo que nosotros no es como que estamos esperando la segunda venida en el sentido en que vamos a estar aquí para que caiga la ira de Dios. Pero sí entendemos que la iglesia será arrebatada y tendremos que venir con el Señor en la segunda venida. O sea, sí es importante la segunda venida y nosotros no debemos de tener miedo. La iglesia debe de confiar en nuestro Señor, amén. Él cuidará de nosotros. Así es que, por favor, yo le pido que sea lo que sea que haya en nuestro corazón, en la cual tengamos que volvernos a conectar con Dios y pedirle a Dios, por favor, Señor, ayúdame a seguir confiando en ti. No permita que el enemigo venga a sembrar la duda. No permita que el enemigo le llene de temor diciendo, ya no hay esperanza. En Cristo Jesús siempre habrá esperanza. En Dios podemos vivir confiadamente. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Queremos ser personas en la cual Dios también pueda vernos con agrado. Que nuestra fe sea contada por justicia, porque ya hemos sido declarados justos por Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por perdonar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias por ese niño, Señor, que cumpliste tu promesa, que un día vino, Señor, y nació tal como tú lo dijiste de una virgen, y que fue engendrado por el Espíritu Santo, Señor, que nació en Belén, Señor, y todo se ha cumplido hasta el día de hoy, Señor. ¿Cómo no confiar en ti, Señor? Si tú eres digno de confianza, Señor. Perdona nuestra incredulidad muchas veces. Perdónanos, Señor, porque a veces le damos más lugar al temor en vez de ser valientes y confiar en ti, sabiendo que tú cuidas de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Dígale de su corazón, por favor, ayúdame.
quiero confiar en ti, Señor, plenamente. Sé que hay cosas en mi vida que debo de cambiar, Señor. Sé que hay cosas que debo de apartar de mí, Señor, para poder, Padre mío, para poder tener esa confianza, Señor. Ayúdame, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él. Los que esperan en su amor, tendrán el gozo de su salvación. Dilo otra vez. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él. Los que esperan en su amor, tendrán el gozo de su salvación. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor. ¿Cuántos esperamos en el Señor? Dale un fuerte amén. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él. Los que esperan en su amor, tendrán el gozo de sus... Lo decimos una vez más. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de Él. Los que esperan en su amor, tendrán el gozo de su salvación. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor, correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor. Vamos, dilo. Correrán y no se cansarán, y como el águila levanta